Tu mente está adicta al pasado y al futuro. Mira con honestidad. No respondas rápido. No acudas al disfraz de las excusas. Solo detente y observa. ¿Cuántas veces hoy pensaste en algo que ya ocurrió? ¿Cuántas veces temiste, planeaste o imaginaste algo que aún no ha llegado? Y ahora la pregunta esencial: ¿cuántas veces hoy estuviste verdaderamente presente? La mente humana, esa creación maravillosa y enloquecida, ha desarrollado una tendencia compulsiva: huir de la hora como si fuera una celda y no el refugio que es. Tu mente, como la de casi todos los seres humanos, se ha vuelto adicta a dos sustancias ilusorias: el pasado, que ya no existe, y el futuro, que aún no ha llegado. ¿Pero por qué ocurre esto? El pasado es un eco. Un archivo de imágenes, emociones, palabras y heridas que seguimos reproduciendo como si fueran una película que nunca termina. Nos identificamos con él. Decimos: soy así porque me pasó esto. Pero esa frase, aparentemente inofensiva, es una prisión. Cuando haces del pasado tu identidad, no vives, repites. La herida no se cierra porque tú mismo la estás abriendo una y otra vez. No es el recuerdo el que duele, sino la historia que sigues contándote. ¿Y el futuro? Ah, el futuro. Ese espejismo que parece darnos esperanza pero nos roba la paz. Pensamos que allá adelante está la salvación, cuando tengamos más dinero, más amor, más éxito, más tiempo libre. Pero el futuro no es una promesa, es un pensamiento. Cada vez que dices cuando esto pase, entonces seré feliz, estás posponiendo tu vida. Estás intercambiando la única certeza, este momento, por una ficción mental. La mente adicta funciona igual que un adicto a una droga. Siempre quiere más. Más recuerdos. Más planes. Más análisis. Más preocupaciones. Más de lo que no está aquí. Pero el secreto es simple y dolorosamente evidente. Lo único real es el ahora. Y si no estás en él, no estás en ninguna parte. Este momento es la puerta. No necesitas otro seminario, otra pareja, otro viaje, otra meta. Necesitas volver al instante que ya estás habitando. Necesitas, con todo tu ser, despertar a lo que ocurre ahora mismo. Escucha los sonidos. Siente el cuerpo. Observa la respiración. No para convertirlo en una técnica, sino porque ahí, y solo ahí, se halla la vida. Todo lo demás es sombra, humo, recuerdo o anticipación. El ego, por su parte, detesta el ahora. Porque en el ahora, el ego se disuelve. No puede sobrevivir sin una historia. Vive del drama, del conflicto, de la comparación, del juicio. Vive del pasado que justifica su existencia y del futuro que promete su redención. Pero cuando entras en el presente profundamente, sin esfuerzo, sin resistencia, el ego se silencia. Y entonces ocurre el milagro: descubres que tú no eres tu mente. No eres tus pensamientos. No eres tu historia. Eres la conciencia que los observa. Tú eres ese espacio silencioso entre un pensamiento y otro. Eres la quietud que precede a la emoción. Eres el fondo inmóvil sobre el que todo ocurre. Y en ese darse cuenta, hay libertad. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieras. Es no ser esclavo de lo que piensas. No ser rehén de tu pasado. No vivir como una marioneta cuyos hilos se llaman culpa, miedo o deseo. Pero ¿cómo soltar la adicción al pasado y al futuro? No lo haces luchando contra ella. Eso sería otra forma de la mente: querer cambiar, corregir, mejorar. La clave no es luchar, sino observar. Ser testigo. Cada vez que notes que te perdiste en un recuerdo, en una fantasía, en un pensamiento, no te culpes. Solo nota. Vuelve. Respira. Escucha. Mira. Siente. La práctica no es algo que haces. Es algo en lo que te conviertes. Estar presente no es un acto, es una manera de habitarte. No necesitas perfección. No necesitas estar iluminado. Solo necesitas estar aquí. Con todo lo que eres. Con tus dudas, tus temblores, tus alegrías. Porque incluso eso, la imperfección, el ruido, la confusión, todo puede ser habitado con presencia. Todo puede ser parte de la conciencia despierta. Y entonces, algo se transforma.
Los pensamientos pierden su tiranía. Las emociones se vuelven mensajeras, no enemigos. Las circunstancias externas siguen cambiando, como siempre lo hacen, pero tú permaneces enraizado, sereno, disponible. No como un mueble, sino como un árbol vivo, flexible, pero firme. Presente, pero abierto. Y poco a poco, el pasado pierde su peso. No porque lo olvides, sino porque ya no lo cargas. El futuro se vuelve liviano. No porque no planifiques, sino porque ya no te aferras. Y el ahora deja de ser un tránsito para convertirse en un hogar. Un hogar sin paredes, sin relojes, sin etiquetas. Un hogar que no se puede poseer ni perder. Porque ese hogar eres tú. Así que la pregunta inicial vuelve, como un círculo que se cierra. ¿Tu mente está adicta al pasado y al futuro? Si la respuesta es sí, no te castigues. Solo observa. Solo vuelve. Solo respira. Porque cada momento es una puerta. Y tú, aunque no lo sepas aún, siempre has tenido la llave. Porque si hay algo que fascina y desconcierta al ser humano moderno es esta paradoja. Estamos más conectados que nunca, y sin embargo, más ausentes que jamás imaginamos estar. Observa a tu alrededor. ¿Cuántas personas caminan sin mirar el cielo? ¿Cuántos almuerzos se comparten entre notificaciones? ¿Cuántas veces escuchamos a alguien no para entenderlo, sino para responderle? La atención se ha vuelto una moneda valiosa. Y como toda moneda en el mercado, hay muchos que se enriquecen mientras tú la pierdes. La mente adicta no es una metáfora espiritual, es una epidemia invisible. Uno de los ejemplos más reveladores ocurre con algo tan cotidiano como una ducha. Te metes al agua. Sientes el calor. Pero antes de enjabonarte el cuello, tu mente ya está resolviendo una conversación incómoda que tendrás dentro de 3 días, o repasando lo que deberías haber dicho el lunes pasado. Te duchas sin estar ahí. Como si tu cuerpo fuera un robot y tu mente, un holograma viajando entre dos fantasmas, lo que fue y lo que podría ser. Y entonces llega el milagro, un momento de presencia total. Puede ser fugaz, pero lo recuerdas. El olor del café recién hecho una mañana sin apuro. El roce inesperado de una mano querida. El instante en el que ríes hasta llorar, y por un segundo, olvidas tu nombre, tus planes y tus miedos. Ahí estaba el ahora. Ahí estabas tú. ¿Por qué no vivimos ahí más seguido? Porque el ego no sobrevive en la sencillez. Le parece aburrida. El ego quiere drama, logros, metas, validación. Por eso nos empuja a convertir cada día en un escalón hacia algo más. Nunca un destino. Siempre un medio. Una vida hipotecada en cuotas de ansiedad. Pero lo real, lo que vibra, lo que late, no espera. No grita. Susurra. Está ocurriendo mientras estás leyendo estas palabras. Entre tus inhalaciones. En la textura del teclado. En la presión exacta de tus pies contra el suelo. Un maestro zen decía, cuando como. Cuando camino. Tan simple. Tan revolucionario. La presencia es radical porque exige romper con la inercia de lo mental. No necesitas un retiro en el Himalaya. Necesitas despertar mientras lavas los platos. Mientras haces fila en el banco. Mientras lloras por una pérdida o ríes con un amigo. Porque estar presente no es eliminar la emoción, sino vivirla sin disfraz ni evasión. Veamos otro ejemplo común, el insomnio. Muchos creen que el insomnio es físico, pero en la mayoría de los casos, es el síntoma de una mente que no sabe detenerse. Te acuestas, cierras los ojos, y empieza el desfile. Revisión del día. Imaginación de escenarios. Juicio. Preocupación. Estrategias. Conversaciones ficticias. Es como tener una reunión de trabajo en plena madrugada, sin café ni motivo. Ahora imagina que en lugar de luchar con los pensamientos, los observas como si fueran nubes. No los sigues. No los analizas. Solo los ves pasar. Sin juicio. Sin aferrarte. Poco a poco, el cuerpo entra en el ahora, porque el ahora no tiene pasado ni futuro. Solo hay respiración. Latido. Silencio. Descanso. Este es el corazón de la presencia, no es una técnica para sentirte mejor.
Es la única manera de sentirte real. Y lo más intrigante es que, mientras más presente estás, más creativo te vuelves. ¿Por qué? Porque la inspiración no nace del ruido mental, sino del espacio que se crea cuando la mente se aquieta. Mozart no componía en medio de gritos internos. Einstein no descubría leyes físicas imaginando su próximo almuerzo. La presencia es fértil. Da frutos inesperados. Y también da algo aún más valioso: claridad. ¿Has notado cómo muchas decisiones que te atormentaban durante días se resuelven cuando dejas de pensar en ellas? No es magia. Es que cuando estás presente, ves las cosas como son, no como las temes. Podríamos decir que el presente es como un lago en calma. Cuando el agua está agitada, pasado y futuro, no puedes ver el fondo. Pero cuando se aquieta, ahí está la respuesta. Siempre estuvo ahí. Solo necesitabas dejar de agitarla. Y ahora, una verdad incómoda. Mucha gente prefiere vivir en el sufrimiento conocido del pasado, o en la esperanza ilusoria del futuro, que entrar al misterio del ahora. Porque el presente no se puede controlar. Es lo que es. Sin maquillaje. Sin filtros. El presente no siempre es cómodo, pero siempre es real. Y ese es su mayor regalo. A veces es hermoso. A veces es brutal. Pero siempre es auténtico. Y eso, en un mundo de apariencias, es una revolución. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Empieza simple. No intentes volverte un gurú de la presencia. Solo vuelve. Una y otra vez. A este momento. Con curiosidad. Con humildad. Con atención. Cuando notes que te fuiste, celebra, te diste cuenta. Ya volviste. Haz del ahora tu refugio. No porque sea perfecto, sino porque es verdadero. Haz del presente tu práctica. No porque sea fácil, sino porque es lo único que tienes. Y repítete, cuando la mente te quiera arrastrar. No necesito estar en otro lugar. No necesito ser otra versión de mí. Este momento es suficiente. Yo soy suficiente. Ahora. Sigamos. Porque esto no es una lección, es una llamada. Una llamada que no suena en tu teléfono ni llega por correo. Una que vibra más profundo, en el centro exacto donde tu mente no tiene acceso, el ahora. Ese lugar donde no hay drama, pero sí vida. Donde no hay historia, pero sí presencia. Y lo sé, estás acostumbrado a que te hablen de mindfulness con voz suave y música de fondo. Pero esto no es una postal de serenidad. Esto es una intervención espiritual. Tu mente está poseída por un narrador incansable. Y ese narrador, como todo buen guionista, jamás escribe escenas en el presente. Su especialidad es el flashback y el final imaginado. Veamos otro ejemplo. Estás frente a una persona que te importa. Te está hablando. Pero tu mente ya viajó. Tal vez a una pelea que tuvieron, o al temor de que esa persona te abandone, o a lo que dirás en respuesta. ¿Resultado? No estás escuchando. Estás ensayando. Interactúas con una proyección, no con la persona real. Y ahí empieza el verdadero problema. No solo nos desconectamos del presente, también de los otros. La ausencia se nota. Aunque sonrías. Aunque digas sí, te entiendo. La presencia no se puede fingir. ¿Quieres transformar tus relaciones? No leas más libros de autoayuda. Preséntate de verdad. Escucha como si esa fuera la única conversación del universo. Mira como si no supieras nada del otro. Siente como si no hubiera después. La presencia desarma conflictos, porque desactiva el ego. ¿Y sabes qué es más fascinante? Que la gente lo percibe. Aunque no pueda nombrarlo. Aunque no entienda por qué se siente segura contigo. Porque tu presencia, tu real presencia, comunica algo que ninguna palabra puede reemplazar. Estoy contigo, ahora, completamente. Otro escenario. Una persona está frente al mar. Las olas rompen con la cadencia perfecta del mundo antiguo. El sol cae como una bendición sin motivo. Todo está dispuesto para que el momento sea sagrado. Pero, saca el teléfono. Hace una historia. Y escribe, sanando. ¿Qué se perdió?
El momento en sí. Lo convirtió en contenido antes de habitarlo. Se alejó para capturarlo. Y al hacerlo, lo convirtió en pasado antes de sentirlo como presente. Es como oler una flor y pensar, qué buena foto haría esto. Estás ahí, pero no estás ahí. ¿Te das cuenta? La mente adicta vive por delegación. Necesita la validación de los demás para confirmar su experiencia. Pero el presente no necesita testigos. Es completo en sí mismo. Otro ejemplo, el tiempo libre. Has trabajado toda la semana. Por fin tienes un día para ti. Pero, en lugar de descansar, te sientes incómodo. Empiezas a revisar el celular. Te inventas tareas. Saltas de vídeo en vídeo. ¿Por qué? Porque el silencio del presente confronta. Te deja frente a ti. Sin distracción. Sin disfraces. Y eso, para muchos, es insoportable. Pero si cruzas ese umbral, si atraviesas esa incomodidad, del otro lado no hay vacío. Hay paz. Porque estar presente no es no hacer nada. Es hacer todo desde la consciencia. El café sabe diferente. El abrazo se vuelve medicina. Incluso lo desagradable, el dolor, la tristeza, la espera, se vuelve más ligero, porque ya no le agregas el peso de tus pensamientos. La mente crea sufrimiento como quien revuelve una herida. El ahora, en cambio, solo contiene lo que es. Y lo que es, por difícil que sea, siempre es soportable cuando lo habitas desde la presencia. ¿Quieres otro ejemplo revelador? El tiempo. Has dicho frases como no tengo tiempo, ¿verdad? Pero observa con honestidad, ¿cuánto de tu tiempo se va en pensar en lo que ya hiciste o en lo que vas a hacer? El pasado roba tu energía. El futuro roba tu atención. El presente te la devuelve. Cuando estás completamente presente, el tiempo parece expandirse. Una hora se vuelve suficiente. La prisa se disuelve. La calidad reemplaza a la cantidad. Esto no es filosofía esotérica. Es neurobiología. La atención plena reorganiza tu cerebro. Activa zonas de integración, reduce la reactividad emocional y mejora tu capacidad de tomar decisiones. Porque cuando no estás en automático, puedes responder, no solo reaccionar. La reacción viene del pasado. La respuesta nace del presente. Y aquí, en este punto exacto, ocurre la transformación silenciosa. Empiezas a notar los hábitos mentales. No para juzgarlos, para liberarte. Empiezas a regresar una y otra vez, como quien vuelve a casa tras años de ausencia. Y un día, sin darte cuenta, el ahora deja de ser un lugar incómodo, y se vuelve tu estado natural. Porque el presente no es solo el escenario de tu vida. Es la vida misma. Así que vuelve. Ahora. No mañana, no cuando termines esto. Ahora. Respira. Observa. Siente. Estás aquí. Y eso, amigo mío, es un milagro silencioso. Sigamos. Porque si has llegado hasta aquí, tal vez una parte de ti, la más sabia, sabe que hay algo profundamente disfuncional en la forma en que vivimos. No algo menor, no un detalle técnico. Algo estructural. Como si la humanidad entera hubiera confundido el mapa con el territorio. La mente con la vida. El tiempo con el ser. Y esa disfunción, esa desconexión entre la conciencia y el momento, produce una consecuencia devastadora. Vivimos en modo simulacro. Te pongo un ejemplo inquietante. Imagina a alguien en su lecho de muerte. No importa quién. Una mujer sabia, un hombre sencillo, no importa. Está ahí, con los ojos ya cansados, la respiración lenta. Y en ese momento, ¿qué crees que ocurre? La mente no le lanza imágenes del futuro, no le proyecta sueños pendientes. Le trae el pasado. Pero no todo el pasado, solo aquellos momentos en los que realmente estuvo vivo. Un almuerzo sencillo con su madre, la mirada de su hijo al aprender a andar en bicicleta, el primer atardecer en silencio junto al mar. Nada épico. Todo real. Todo profundamente presente. ¿No es irónico? Pasamos la vida corriendo hacia el futuro, para al final recordar solo lo que sí habitamos. Ahora pregúntate, ¿qué momentos estás construyendo para que valgan la pena ser recordados?
No hablamos de experiencias extraordinarias. Hablamos de presencia. Porque la vida no se mide en años ni en logros. Se mide en instantes plenamente vividos. Otro ejemplo, la multitarea. Te han dicho que es virtud. Que el mundo exige velocidad. Que hacer 3 cosas a la vez es signo de eficiencia. Pero en realidad, es el arte de no estar en ninguna parte del todo. Estás hablando por teléfono, respondiendo un mensaje y mirando una notificación mientras el café se enfría. Y cuando alguien te pregunta qué dijiste hace 5 minutos, no lo recuerdas. No porque tengas mala memoria, sino porque no estabas ahí. Estabas disperso, fracturado, eficiente, sí, pero ausente. Y eso tiene un precio. Porque la mente que se fragmenta no solo pierde atención, pierde significado. Todo se vuelve parte de un flujo sin alma. Y una vida sin alma, por muy productiva que sea, es una vida hueca. Pausa. ¿No es profundamente liberador saber que puedes bajarte de ese tren? No necesitas irte a la montaña. Solo necesitas estar realmente donde estás. Incluso en medio del caos. Te doy otro ejemplo. Una madre está con su hijo pequeño. Él le muestra un dibujo con entusiasmo. Ella lo mira, sonríe, dice qué bonito, pero está pensando en las cuentas. En los pendientes. En la reunión de mañana. El niño lo sabe. No porque entienda la mente. Lo sabe porque la presencia se siente. O se nota su ausencia. Y así aprendemos desde pequeños que estar con alguien no siempre significa que ese alguien esté contigo. ¿Qué enseñamos, entonces? A repetir la misma cadena, estar sin estar, vivir sin vivir, amar sin presencia. ¿Y qué ocurre cuando, por fin, estamos presentes? La realidad cambia de textura. Los colores se intensifican. El tiempo parece estirarse, como si el universo te dijera, ah, por fin te diste cuenta de que estoy aquí. Otro ejemplo, uno personal, porque también soy humano. Una tarde cualquiera, salí a caminar. Nada planeado. El cielo empezaba a oscurecer y una brisa tibia movía los árboles. No había ningún acontecimiento especial, pero algo dentro de mí se detuvo. De pronto, todo estaba en su sitio. No había deseo de estar en otro lugar, de pensar en otro asunto, de ser otra persona. Solo eso. El instante. Y esa tarde, que no tenía importancia, sigue viva en mi memoria. Porque fue habitada. Fue real. Fue mía. Y eso me recordó una verdad simple. No es lo que haces lo que da sentido a tu vida. Es cómo estás en eso que haces. Puedes lavar ropa o dirigir una empresa. Puedes estar en una sala de espera o en una cita romántica. Lo que importa no es el qué. Es el cómo. ¿Estás ahí o estás en tu mente? El problema no es pensar. El pensamiento es una herramienta valiosa. El problema es cuando el pensamiento toma el control y te arrastra como un río desbordado. Otro ejemplo brutalmente cotidiano. Vas a comer algo que te encanta. Te sirves el plato. Estás emocionado. Pero en lugar de saborear, estás revisando tu celular, viendo noticias o planeando la próxima reunión. Terminas de comer y te sientes insatisfecho. No porque la comida no estuviera buena, sino porque no estuviste presente para recibirla. Comer sin atención, amar sin entrega, vivir sin presencia. ¿Es eso lo que quieres seguir repitiendo? Porque si el ahora no es suficiente, nada lo será. Puedes llegar a la cima de cualquier montaña, pero si tu mente sigue ausente, solo mirarás el horizonte pensando en la próxima. Y así, la vida se te irá, como agua entre los dedos, sin haberla sentido. Pero aquí está la buena noticia. Siempre puedes volver. No importa cuántas veces te hayas ido. No importa cuánto te distraigas. El presente es como un perro leal. Te espera. Te espera sin juicio, sin reclamo. Te espera con la simpleza de quien sabe que no hay otro lugar al que ir. Y cuando vuelves, ocurre el milagro. No afuera. Adentro. Te reencuentras contigo. Y descubres que lo que buscabas allá afuera siempre estuvo aquí. Perfecto. Continuemos, porque esta no es solo una reflexión,
es una ruptura con la hipnosis colectiva. La sociedad moderna ha convertido la distracción en un estilo de vida. Nos enseña a estar ocupados, no presentes. A hacer mucho, aunque no vivamos nada. Y mientras más nos alejamos del presente, más necesitamos compensarlo con estímulos externos. Más notificaciones, más metas, más consumo. Pero el vacío no se llena con más de lo mismo. Se llena con presencia. Veamos un ejemplo profundamente común y alarmante. La ansiedad anticipatoria. Piensa en ese momento en que vas camino a una cita importante. No ha ocurrido nada malo, pero ya estás imaginando que te rechazan, que te juzgan, que te expones. ¿Qué está pasando? Tu cuerpo está en el coche, pero tu mente ya vive en un futuro catastrófico que aún no existe. Y lo curioso es que el sistema nervioso no distingue entre lo real y lo imaginado. Reacciona igual, se acelera el corazón, se tensan los músculos, se seca la boca. Estás sufriendo por algo que ni siquiera ha sucedido. ¿Y si te dijera que ese sufrimiento se puede evitar no luchando, sino regresando? Volver al presente es como apagar un incendio mental con un balde de conciencia. No necesitas resolver tu vida ahora. Solo necesitas estar donde estás. Otro caso fascinante, las decisiones. ¿Cuántas veces has tenido que tomar una decisión y, tras horas o días de pensarla, terminaste eligiendo lo que ya sabías intuitivamente desde el principio? La mente complica lo que el ser ya comprende. Y la intuición, que no es mágica sino profundamente sensorial, solo opera en el presente. Cuando estás anclado en el ahora, tu claridad aumenta porque desaparece el ruido. De hecho, muchos grandes descubrimientos, desde la ciencia hasta el arte, no han surgido del esfuerzo mental sino de momentos de rendición. Archimedes en la bañera. Newton bajo un árbol. Picasso frente a un lienzo sin plan. La creatividad, como la verdad, no nace del control. Nace del espacio. Otro fenómeno que revela nuestra adicción al tiempo psicológico es la nostalgia. La nostalgia es una versión maquillada del pasado. Recordamos lo que fue, o lo que creemos que fue, con una dulzura artificial. Antes era mejor, decimos. Pero muchas veces, el pasado al que te aferras fue vivido con la misma prisa con la que vives hoy. Solo que ahora, lo idealizas. Y eso impide que veas lo que este momento sí te ofrece. El presente es modesto. No se anuncia. No grita. Pero contiene todo. ¿Sabes quiénes lo saben? Los animales. Un perro no se sienta a pensar en lo que hará dentro de 5 años. Una gata no guarda rencor por lo que ocurrió el miércoles pasado. No porque sean menos inteligentes, sino porque viven de forma más pura. ¿Y los niños? Los niños. Son maestros camuflados de caos. Mira a un niño jugar con una caja vacía. Esa caja no simboliza algo. Es un castillo, un cohete, un dragón. No están jugando a imaginar, están viviendo esa realidad con total entrega. ¿Y qué ocurre cuando ese niño crece? La mente empieza a dominar. La imaginación se convierte en cálculo. La presencia, en productividad. Y así, sin darnos cuenta, perdemos lo que sabíamos antes de aprender, que vivir es estar. Otro ejemplo que lo ilustra bien es el amor. ¿Cuál es el mayor acto de amor que puedes ofrecer a alguien? ¿Un regalo caro? ¿Una promesa eterna? No. Tu presencia. Estar completamente con el otro. No solo de cuerpo. De atención. De escucha. De silencio compartido. Los vínculos más profundos no se basan en compatibilidades intelectuales, ni en afinidades ideológicas, ni siquiera en el pasado común. Se basan en la capacidad de estar juntos, ahora. Y eso, aunque parezca sencillo, es cada vez más raro. Otro lugar donde la ausencia se paga caro, el trabajo. Muchos viven esperando las vacaciones. El fin de semana. La jubilación. Pero la mayor parte de tu vida ocurre entre esos momentos. Si no aprendes a estar presente en tu trabajo, incluso si no es ideal, estás renunciando a tu vida mientras la ganas. Estar presente no significa resignación. Significa abrir los ojos al instante, incluso si decides luego cambiarlo. Solo desde la conciencia puedes elegir con libertad. Y aquí viene algo más radical aún.
El presente no siempre es placentero. A veces duele. Pero cuando estás verdaderamente ahí, incluso el dolor se vuelve sagrado. Porque ya no lo estás amplificando con historias mentales. Lo estás viviendo tal como es. Sin añadidos. Sin drama. Y eso, paradójicamente, lo alivia. Un último ejemplo. Piensa en el último día que sentiste que la vida valía la pena. Tal vez fue una conversación espontánea. Un paseo sin rumbo. Un momento de risa absurda. Nada planeado. Nada grandioso. Pero estuviste. Y eso bastó. Entonces, ¿qué te impide estar ahora? ¿La prisa? ¿La culpa? ¿La costumbre? Nada de eso es más fuerte que tu capacidad de regresar. Solo tienes que recordar algo que todos olvidamos. Estás vivo. Ahora mismo. Y eso es suficiente para despertar. Sigamos, porque ya no se trata solo de estar presentes. Se trata de recuperar el derecho a existir plenamente. Vivimos en una época que glorifica la velocidad. Nos miden por lo rápido que respondemos, lo rápido que producimos, lo rápido que avanzamos. Pero rara vez nos preguntamos, ¿avanzamos hacia dónde? Y lo más inquietante, ¿quién está avanzando, si no estamos ahí para experimentarlo? Déjame mostrarte esto con una imagen dolorosamente familiar. Imagínate a una persona en su día libre. Ha trabajado toda la semana y por fin tiene tiempo para ella. Se sienta en el sofá, tal vez con un café, quizás pone música de fondo. Durante 5 segundos hay paz. Pero entonces, aparece la mente. Deberías estar aprovechando el tiempo. Tienes que ordenar el cuarto. ¿Y si revisas el correo de una vez? Y así, el descanso se vuelve una tarea. No descansamos. No vivimos. Administramos. Como si cada instante tuviera que justificar su existencia. El problema no es el estrés. Es que no sabemos parar. Y esto se vuelve más evidente en el silencio. Muchas personas ya no soportan estar en silencio. Se sienten vacías. Incómodas. Y entonces lo llenan, con música, con series, con redes, con comida. Con lo que sea. Pero si se quedaran ahí, solo un poco más, tal vez descubrirían algo que llevaban mucho tiempo buscando. El silencio no es vacío. Es la puerta al ser. Pero claro, quedarse quieto, en silencio, sin huir, es un acto de valentía. Otro ejemplo brutalmente contemporáneo, las redes sociales. ¿Cuántas veces te conectas para despejarte y terminas peor? Comparándote, criticándote, sintiéndote fuera de lugar. Es una ironía cruel. El mundo digital nos prometió conexión, pero nos entregó espejos deformantes. Y lo peor es que estamos tan acostumbrados al ruido externo, que el silencio interno nos da vértigo. Pero ahí está la verdad incómoda. No podemos conectar con otros si estamos desconectados de nosotros mismos. Y esa conexión no ocurre pensando más, ni leyendo más, ni hablando más. Ocurre sintiendo el momento sin intentar modificarlo. Te doy otro ejemplo poderoso, el tiempo subjetivo. Piensa en esto, ¿por qué hay días que parecen eternos y otros que se esfuman en un suspiro? No tiene que ver con el reloj. Tiene que ver con tu nivel de presencia. Cuando estás profundamente presente, el tiempo se expande. 5 minutos pueden sentirse como una eternidad luminosa. Pero cuando estás ausente, puedes vivir una semana completa, sin haber estado ni un solo segundo de verdad. No es que el tiempo pase más rápido. Es que no estás adentro. Y ese es el mayor robo del siglo XXI. Nos están quitando la capacidad de habitar nuestra propia vida. ¿Cómo? Con notificaciones, con urgencias falsas, con contenido interminable que simula compañía, pero deja soledad. Y en ese estado de adormecimiento funcional, seguimos, hasta que un día despertamos con 40, 50, 60 años. Y nos preguntamos, ¿cuándo fue que me perdí? Otro escenario, el viaje soñado. Vas a ese lugar que siempre quisiste conocer. Tal vez una playa en el Caribe, una ciudad europea, una montaña sagrada. Llegas. Estás ahí. Y sin embargo, no lo sentís.
Estás tan ocupado tomando fotos, subiendo historias, comparando precios o pensando en el regreso, que no estás realmente ahí. ¿Cómo es posible estar en el paraíso y sentirse igual de vacío que en la oficina? Porque el entorno cambió, pero tu conciencia no viajó contigo. Y esto no es condena. Es una revelación. Porque significa que no necesitas viajar a ninguna parte para vivir con plenitud. Solo tenés que habitar lo que ya está sucediendo. Ahora pongamos un ejemplo aún más cotidiano. Esperar. Estás en una fila, o en un semáforo, o esperando que cargue una página. Y te empezás a inquietar. Revisás el teléfono. Suspirás. Pensás. ¡Qué pérdida de tiempo! Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si ese instante que tanto querés saltarte fuera la entrada secreta al presente? ¿Y si, en vez de huir, cerraras los ojos, o los abrieras más, y simplemente observaras la respiración, los sonidos, tu cuerpo? No para lograr nada, solo para estar. Lo más loco de todo esto es que, al practicarlo, descubrís que el presente no solo te calma, te transforma. Tu forma de mirar, de hablar, de decidir, de vivir, cambia. Empiezas a escuchar de verdad, a comer con gusto, a caminar sin prisa, a contestar sin reactividad, a amar sin expectativa. Y lo más curioso, la gente lo nota, porque alguien presente es un imán. No por lo que dice, sino por cómo está. Porque en un mundo lleno de ruido, la presencia se vuelve un lenguaje sagrado. ¿Te das cuenta? La presencia no es un lujo espiritual. Es una urgencia existencial. O vives ahora, o no vives. No hay intermedio. Y lo más hermoso es esto. No tenés que hacer nada extraordinario para volver. Solo recordar que ya estás aquí. Entonces respira. Escucha. Sentí. Estás vivo. Y eso, si lo habitas de verdad, es todo lo que necesitas. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea por un instante el poder de estar verdaderamente presente, te invito a que te quedes cerca. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos este camino de consciencia, quietud y transformación. Y si algo de lo que escuchaste te tocó, te hizo pensar o simplemente quieres compartir tu experiencia, deja tu comentario. Leerte también es parte de este instante. Porque este no es un canal más, es un espacio para volver a lo esencial.